pregunta? Ya empezamos mal. ¿Se ve la presentación ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Qué manera de hacerme bullying el Teams este, ¿eh? Viernes pasado tuvimos una presentación de proyecto final de Ingeniería en Sistemas y la verdad que los flamantes ingenieros en sistemas de ese día quedaron bastante mal por culpa del Teams. Nosotros docentes les dijimos, imagínense lo que opinan nuestros alumnos de nosotros cuando esto nos pasa todos los santos lunes. Así que, bueno, se recibieron igual y festejaron y todo. Gracias a Dios pudieron terminar su presentación. Bueno, la clase de hoy es para terminar ya con esta primera mitad de nuestro primer semestre, lo que englobaría los contenidos del primer parcial que vamos a tener el martes que viene. Profe, una pregunta. Sí. ¿Serie de Fourier entra en el parcial? Como aplicación de la transformada de Fourier, sí. Ok. No tiene nada de especial, digamos. Cuando aparezca alguna función periódica, tranquilamente ustedes pueden calcular su transformada arrancando por la serie sin problema. Pero no es un contenido particular así de que haya que prestarle demasiada atención por fuera de un caso especial de la transformada. Así que la idea de la clase de hoy es terminar de redondear los dos ejemplos de transformada de Laplace que habían quedado colgados de la clase pasada, hacer un repaso general sobre transformada de Laplace y sobre el final de la clase resolver un ejemplo de parcial, de alguno de esos parciales que ustedes tienen ahí en el campus, como para que si no estuvieron viendo los ejercicios de esos parciales, tengan idea a través de esto más o menos de qué se tratan los ejercicios de parcial referidos a transformada de Laplace. La clase del lunes que viene en el horario de teoría va a ser de repaso general, todavía tenemos que discutir con Luis cuál va a ser la mecánica, pero va a ser una clase de repaso, no va a haber contenidos nuevos en la clase del lunes que viene. Así que en la clase de hoy ya terminaríamos de cerrar los contenidos del primer parcial. Como dice ahí, arrancamos una vez más con la definición de la transformada de Laplace y esta idea de ver a la transformada de Laplace como una ampliación de la transformada de Fourier a través de la modulación de la señal con una exponencial real.
Entonces, si es exponencial real, si esa parte real de la variable s, es decir, el sigma, es positivo, va a ser que nuestra señal x de t, cuando t tienda a infinito, no tenga problemas, a menos que esa función x de t sea extremadamente patológica y crezca más rápido que una exponencial real, ¿sí? Si ese sigma es negativo, va a ocurrir lo mismo cuando x de t tienda a menos infinito, ¿sí? Lamentablemente no podemos tener una exponencial real que tienda a cero tanto en infinito como en menos infinito, como para hacer converger en cualquier lado nuestra x de t, ¿sí? Para eso tendríamos que redefinir nuestra transformada y definir, en lugar de una e a la menos st, una e a la valor absoluto de la parte real de s por t, que también lo podríamos hacer si tenemos una señal bilateral que diverge tanto en infinito como en menos infinito. Pero ahí de nuevo estaríamos hablando de alguna señal de tipo patológico, ¿sí? Así que en principio con esta modulación por la exponencial real nos debería alcanzar. Esa integral que está ahí va a converger en tanto y en cuanto, ¿sí? esa modulación de la que hablábamos, ¿sí? Converja, ¿sí? Ya sea en infinito cuando el sigma es positivo porque el exponencial tiende a cero, y en menos infinito porque la x de t se comporta de esa manera, o viceversa, ¿sí? Cualquiera de los dos casos es posible. Y también tenemos que tener en cuenta, a veces nuestras x de t son señales que son derechas o izquierdas. Entonces hay uno de los dos extremos temporales que no debería preocuparnos porque la señal tiende a cero en ese lugar. Justamente ese lugar para sigma se conoce como la región de convergencia, y cuando nuestras transformadas están dadas en función de polinomios de la variable s, podíamos definir unas entidades algebraicas llamadas ceros y polos, donde los ceros eran las raíces del polinomio del numerador y los polos eran las raíces del polinomio del denominador. Justamente si ese denominador se hace cero, ese polinomio se desestabiliza y x de cero no existe. No solamente es porque el integral diverge, sino porque no podemos hacer una evaluación algebraica válida de x de s en un polo. Entonces, en esos valores sabemos que la transformada no existe, y a partir de esos valores podemos construir nuestra región de convergencia. ¿Qué va a ser la región de convergencia? Esa región en el plano S donde la transformada de Laplace existe en función justamente de los valores de los polos que esa función racional de S, x de S, nos está informando. Entonces, como lo que nos interesa del número S es su parte real, la región de convergencia va a estar dada en función de semiplanos o bandas paralelas al eje vertical, ¿sí? Al eje J omega. Y por lo ya dicho, la región de convergencia no puede tener polos, entonces va a ser un semiplano de tipo abierto. En este caso lo que vemos acá es un semiplano de tipo abierto que va hacia la derecha, es decir, tiene la facultad de no desestabilizarse a medida que el valor de S aumenta, ¿sí? Por lo tanto, la restricción que tenemos es del tipo parte real de S mayor a algo, y eso nos habla de una señal temporal derecha, ¿sí? Si la señal temporal es de duración finita, es decir, que es integrable en el rango que estamos considerando, la región de convergencia va a ser todo el plano S, salvo alguna inestabilidad de tipo algebraica que pueda surgir en S igual a 0 o en parte real de S tendiendo a infinito, ¿sí? Lo homólogo a esto que era para una señal derecha ocurre para una señal izquierda, ¿sí? Es decir, la región de convergencia se va a dar hacia la izquierda del polo de menor valor, ¿sí? Digamos,
una región de este tipo, como el que estoy marcando. Esto se va a dar para señales izquierdas. Y en el caso de que nuestra señal sea bilateral, vamos a tener que analizar cuidadosamente si esa región de convergencia existe, ¿sí? Porque va a haber que considerar qué polo corresponde a una parte derecha y qué polo corresponde a una parte izquierda. ¿Y qué va a pasar si tengo más de dos polos? ¿Sí? Si tengo tres polos, por ejemplo. ¿Podrá existir alguna región de convergencia? Supónganse que tengo estos dos polos que están acá y agrego un polo en cero. ¿Cuál sería la condición para que esa región de convergencia exista? Que la parte real de S sea mayor a 0. Que la parte real de S sea mayor a 0. O sea, entonces estamos diciendo que la parte que corresponde al 0 es una señal derecha. ¿Sí? Si la parte que corresponde al 0 es una señal derecha, yo tengo esto que va para allá. Entonces, si la parte de la señal que corresponde al polo en -2 es una señal izquierda, las dos regiones de convergencia no se van a solapar nunca. ¿Sí? Entonces, si yo tengo más de dos polos, voy a tener todos los polos que corresponden a la parte izquierda de la señal, ¿sí? Estén de un lado y todo lo que corresponde en la parte derecha estén del otro lado. Y los que corresponden a la parte derecha estén más a la izquierda que los que corresponden a la parte derecha, ¿sí? Es decir, supónganse que tengo un polo en 0, uno en -1, y uno en -2 y uno en -3. La única chance que tengo de que haya una región de convergencia solapada es que se dé entre -1 y -2. ¿Sí? Es la única forma que puedo llegar a tener una región de convergencia. Bueno, la puedo tener entre cualquier par. Puede estar entre -3 y -2, entre -1 y 0. Pero vamos a tomar como ejemplo -2 y -1. Para que esto se dé así, necesito que 0 y -1 sean parte izquierda, de manera que la región de convergencia arranque acá en -1 y vaya para allá, ¿sí? Pero la del 0 también vaya para allá, y la de -3 y -2 vaya para allá. Entonces voy a tener una región de solapamiento entre estos dos polos, ¿sí? Es decir, de acá para acá están todos los que tienen señal derecha y de acá para acá todos los que tienen señal izquierda, ¿sí? Si la región de convergencia estuviese entre -3 y -2, -3 tiene que ser derecho, -2, -1 y 0 tienen que ser izquierdo, ¿sí? Y si estuviese entre -1 y 0, ¿sí? 0 tiene que ser izquierdo y -3, -2, -1 tienen que ser derecho. ¿Sí? ¿Eso es para funciones que son no causales o para cualquiera? Exacto. Para Claro. no causales bilaterales. Ajá. Claro. Sí, ahora entiendo. Solamente bilaterales, porque tenés una componente izquierda y una componente derecha. Claro, por eso Una señal que estaba es de duración confundido. infinita para los dos lados. Estaba confundido porque decía componente izquierda y componente derecha y era, claro, solo no causal. Claro, si bien quedó recuadrado ese, pero estoy hablando de este último caso. Ah, De nuevo, las señales bilaterales suelen ser casos también bastante patológicos, pero bueno, algún docente se le puede ocurrir tomarles algo de ese tipo. O no, qué sé yo, pero bueno, hay docentes de todo tipo. Pero bueno, el cuidado que tenemos que tener es eso. Cuando la señal es bilateral, tenemos que ver cuál es la región de convergencia que corresponde a cada uno de los polos y ver si efectivamente se puede dar algún tipo de solapamiento. A veces tomamos el ejemplo al revés, a veces le damos directamente una función de transferencia en donde ya están los polos y les pedimos a ustedes que nos analicen cuáles son todos los casos posibles de regiones de convergencia.
O sea, cuando los dos polos son derechos, cuando los dos polos son izquierdos, cuando hay uno derecho y uno izquierdo y se solapan, o cuando hay uno derecho y uno izquierdo y no se solapan. ¿Sí? A veces directamente no le damos la función y sí le damos los polos para que ustedes analicen los diferentes casos. Eso es algo que apareció muy seguido en los parciales. Habíamos discutido ya hace un par de clases algunas propiedades de la transformada de Laplace, ¿sí? Las más importantes a la hora de calcular transformadas y antitransformadas eran el desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Cuando ustedes tienen un desplazamiento en el tiempo de toda una función, toda la transformada va modulada por ese exponencial e a la menos s t0, donde t0 es el desplazamiento. Una de las propiedades claves en toda esta historia es, por supuesto, la propiedad de convolución, ¿sí? En donde intercambiamos las operaciones de producto y convolución entre el dominio temporal y el dominio transformado según haya que hacer una cosa de un lado del otro. Generalmente, cuando tenemos un sistema LTI y podemos calcular la salida de un sistema LTI a través de la convolución, podemos calcular esa misma salida a través de un producto en el dominio transformado, ¿sí? Y a veces, cuando tenemos una transformada que implica un producto de funciones, a veces resulta más sencillo hacer una convolución en el dominio temporal, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparecen multiplicando funciones trigonométricas, ¿sí? Seno, coseno, por ejemplo, una exponencial compleja así solita, ¿sí? Cuya transformada sabemos que es solo una delta, nos puede llegar a resultar muchísimo más cómodo hacer una convolución. Y después teníamos las propiedades de diferenciación e integración en el tiempo, ¿sí? Muchas veces aparece en el dominio transformado un S multiplicando, entonces a la hora de hacer la antitransformada podemos considerar la derivada de la función primitiva, ¿sí? O más o menos lo mismo cuando aparece una S dividiendo, ¿sí? Puede aparecer la integral de esa función primitiva. Y después, la clase pasada ya presentamos la transformada unilateral de Laplace, ¿sí? Que nos iba a ser de extrema utilidad cuando empecemos a contemplar problemas con valores iniciales, ¿sí? Fundamentalmente, ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales, ¿sí? La transformada unilateral de Laplace define un valor finito como límite de integración izquierdo, ¿sí? Ahí está puesto el 0, que es un 0 que puede llegar a ser arbitrario, pero lo importante es siempre contar, ¿sí?, con un límite de integración inferior que sea finito, ¿sí? Ese 0 ayuda a sacar las cuentas mucho más fácil y ayuda a setear las condiciones iniciales en ese valor donde empezamos la integración, ¿sí? Uno, a través de cualquier cambio de variable, podría transformar cualquier señal derecha, ¿sí?, en una señal plausible de utilizar la transformada unilateral de Laplace. Lo importante es que el extremo izquierdo de integración, ¿sí?, sea un valor finito. Entonces, con esa definición de la transformada unilateral de Laplace, redefinimos la manera en que íbamos a aplicar la propiedad de diferenciación, ¿sí? Y para ello utilizamos la propiedad de la integración por partes. Ahí está, ahí se integró la presentación que lo estaba queriendo cambiar. Esa fórmula de integración por partes que ustedes podrían llegar a recordar de su curso de análisis 1, la podemos usar tranquilamente cuando queremos formular la transformada unilateral de la derivada de una función, ¿sí? Entonces, esta derivada de x respecto de t pasa a ser u', ¿sí? De manera que la u aquí en esta fórmula es x de t, ¿sí?
y a la menos st pasa a ser la b, ¿sí? Entonces, directamente la reescribo acá, y a la hora de calcular b', lo único que hago es derivar e a la menos st respecto de t. Entonces, me va a aparecer un menos s multiplicando, ¿sí? Ese menos s lo saco afuera, y cuando hago la evaluación de x de t por e a la menos st en t tendiendo a infinito, ¿sí? Eso me da 0, entonces ya lo puedo descartar. Después tengo la evaluación en 0, y del otro lado lo que tengo es s más la transformada de x, ¿sí? En definitiva es s por x de s menos x evaluada en 0. Y de esa forma la transformada unilateral de Laplace me permitía incluir, ¿sí?, directamente en la transformada de una ecuación las condiciones iniciales. Y entonces, a modo de ejemplo, ¿sí?, empezamos a atacar 3 aplicaciones distintas. Una aplicación mecánica, que la discutimos brevemente en la última clase, y 2 aplicaciones más que nos quedaron pendientes. Para el caso de la derivada segunda y derivadas de mayor orden, lo que puedo hacer es directamente aniquilar la propiedad, ¿sí? Si yo tengo la transformada de la derivada segunda, esto es la transformada de la derivada primera, ¿sí? Por lo tanto, va a ser s por la transformada de la derivada primera menos x' en 0. Acá falta no falta un paréntesis. Entonces después lo que me queda es volver a aplicar la propiedad a esta x' de s, de manera que me va a dar s por x de s por x en 0, ¿sí? Y lo que tengo es, en definitiva, que para la derivada segunda se mantiene el tema de multiplicar por s, ¿sí?, que en este caso, como es derivada segunda, va a ser s cuadrado. Pero las condiciones iniciales van a empezar a estar multiplicadas por s a medida que las vaya agregando. Entonces voy a tener s por la función más la derivada primera. Cuando tengo una derivada segunda voy a tener s cuadrado por la función más s por la derivada primera menos s por la derivada primera menos la derivada segunda. Y así. Entonces, como les decía, el primer ejemplo que atacamos era un ejemplo... perdón, me olvidé de esto, que no lo habíamos hecho la clase pasada, ¿sí? Fíjense que si tengo esta propiedad de la derivada, ¿sí?, la transformada de la derivada, ¿sí?, s por x de s menos x en 0. ¿Sí? Lo puedo reescribir en función de la definición, es decir, la integral de la derivada de x respecto de t por e a la menos st diferencial t. ¿Sí? Esto es la transformada de la derivada de t. Si hago el límite cuando s tiende a infinito, ¿sí?, obtengo esta igualdad, o sea, lo aplico a ambos lados al límite, y acá está claro que como me estoy metiendo con s, la derivada de x respecto de t no tiene nada que hacer con ese límite, y la integral, que está también en t, no tiene nada. Entonces lo único que va a afectar en el lado izquierdo al límite es e a la menos st, ¿sí? Entonces cuando s tiende a infinito, e a la menos st tiende a 0. Entonces todo el integrando va a quedar multiplicado por 0, por tanto todo el lado izquierdo de la ecuación va a ser igual a 0. Respecto del lado derecho, no hay mucho para hacer, solamente decir que el límite de s tendiendo a infinito de x evaluado en 0, pero en 0 temporal, fíjense que esta x es una x chiquitita, ¿sí?, no tiene nada que hacer con s tampoco, de manera que del lado derecho voy a obtener el límite cuando s tiende a infinito de s por x de s menos x en 0. Y eso, pasando esto al otro lado, no es otra cosa que lo que conocimos como teorema del valor inicial, ¿sí? Fíjense que acá lo que hago es, haciendo tender ese infinito, ¿sí?, me quedo, ¿sí?, con solamente el principio de la señal, solamente con lo que pasaba temporalmente, ¿sí?
¿Por qué? Porque justamente este S tendiendo a infinito hace que la modulación de la función sea nula, ¿sí? E a la menos st tiende a 0. En el único lugar donde no tiende a 0, justamente es en t igual a 0, porque tengo una indeterminación, tengo infinito por 0 en este producto acá, ¿sí? Y esa indeterminación la voy a salvar con las condiciones iniciales, ¿sí? Para cualquier otro punto del dominio, ese límite mata absolutamente todo. Y puedo hacer algo muy parecido cuando hago el límite de S tendiendo a 0. Si S tiende a 0, E a la menos ST tiende a 1. ¿Sí? Haciendo S tender a 0, ¿sí? Estoy quedándome con la frecuencia nula, es decir, con el componente de frecuencia continua. ¿Sí? Y es el único que va a sobrevivir a este proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo haga 1 esto, eso, lo que voy a tener es la integral de la derivada de x de t. En definitiva, eso lo que me da es la primitiva, ¿sí? Es decir, la función evaluada en 0 e infinito. Entonces, como tengo ese valor inicial a ambos lados de la ecuación, puedo cancelar, ¿sí? Y voy a obtener lo que se conoce como el teorema del valor final. Es decir, cuando t tiende a infinito, obtengo el equivalente en el límite cuando s tiende a 0 de s por x de s. ¿Sí? Entonces, eso era algo que nos había quedado pendiente de la clase pasada, cómo se demostraban el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Eso es bastante directo a través de la propiedad de la diferenciación de la transformada unilateral. ¿Sí? En el libro tienen en las propiedades del teorema del valor inicial que se obtienen las condiciones de x por la derecha, es decir, del x0 más. Y eso está mal. ¿Sí? En realidad es el x de 0. De todas formas, la condición para poder aplicar el teorema del valor inicial es que la función en 0 se comporte de manera continua y sea integrable. Entonces, el valor a izquierda en 0 mismo y por derecha, el valor por izquierda y el valor por derecha tienen que coincidir. Entonces, no es algo grave, pero para ser consistentes con esta demostración, yo le dejaría un 0 menos, ¿sí? al que está en el libro, que dice 0 más. Repito lo mismo, si uno aplica la condición que dice también el libro de que la función tiene que ser continua en 0, ¿sí? Aproximarse a 0 por la izquierda o por la derecha es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero bueno, hay una cuestión de notación ahí que no es consistente. Entonces, creo que ahora sí teníamos algunos pares transformados, muy similares a los de la transformada bilateral de Laplace. En realidad, para estos casos que seleccioné acá no cambia nada, ni siquiera la región de convergencia. Y entonces el ejemplo que habíamos atacado el lunes pasado tenía que ver con este sistema mecánico, donde teníamos 3 tipos de elementos diferentes, o 4 si quieren, una fuerza de entrada, ¿sí? Aplicada sobre un sistema masa resorte amortiguador, donde cada uno de esos componentes respondía de manera distinta, ¿sí? A la entrada para producir una salida Z de t. ¿Sí? Esta Z de t va a ser una combinación de las respuestas de cada uno de los elementos que estoy considerando acá. Entonces,
este sistema se caracterizaba por tener respecto al desplazamiento 3 órdenes diferentes, ¿sí? Como ustedes recordarán de física, el resorte tenía una respuesta lineal con el desplazamiento. Algo que por ahí podía ser novedoso para ustedes es que el amortiguador tenía una respuesta proporcional a la velocidad, ¿sí? O a la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Y la fuerza asociada a la masa del sistema que estamos considerando, ¿sí? Directamente por la ley de Newton, ¿sí? Se relacionaba con la aceleración, es decir, con la derivada segunda del desplazamiento respecto del tiempo. Entonces, teniendo escrita esa ecuación diferencial ordinaria, nosotros, a los fines de estudiar el sistema, teníamos dos caminos para recorrer. Por un lado, un camino más general respecto del sistema, que era estudiar su función de transferencia, o sea, cuál es la naturaleza de ese sistema que estamos estudiando. Para estudiar una función de transferencia, lo que tenemos que considerar es condiciones iniciales nulas, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es considerar condiciones iniciales nulas y aplicar la transformada a la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, directamente obtenemos s cuadrado para el término de la derivada segunda, s para el de la derivada primera y directamente la función para el caso que no tiene derivada. De ahí podíamos despejar un polinomio en S sacando factor común, la salida z de S y dividiéndolo por la entrada, f de entrada de S, obteníamos nuestra función de transferencia, ¿sí? Esta función de transferencia caracteriza al sistema, ¿sí? Y a su vez es la transformada de la respuesta al impulso, ¿sí? Con condiciones nulas, ¿sí? Es la transformada de Laplace de la respuesta al impulso del sistema con condiciones iniciales nulas. Y esto nos va a poder dar información acerca, fundamentalmente, de si el sistema es estable o no, ¿sí? Si uno un sistema lo excita, o sea, un sistema en reposo con condiciones iniciales nulas, lo excita con un pulso que tiene energía finita, la respuesta en el tiempo de ese sistema a tiempo infinito debería tender a cero, ¿sí? Eso habla de un sistema estable, ¿sí? Si uno le da una entrada finita, la salida también tiene que tener energía finita. Y eso lo podíamos verificar aplicando el teorema del valor final, ¿sí? Si aplicamos el teorema del valor final, multiplicamos S por la función de transferencia, ¿sí? Y esto, cuando S tiende a 0, me queda un 0 en el numerador y en el denominador me queda K. O sea, me queda 0 sobre K. 0 sobre K es 0 para cualquier valor de K distinto de 0. Entonces ahí ya podemos empezar a decir algo del sistema, y es que el sistema va a ser estable en tanto y en cuanto tenga resorte. Si el sistema no tiene resorte, ¿sí? Si el sistema no tiene resorte, va a ser inestable, ¿sí? O al menos va a tender a ser inestable porque voy a poder dividir por S arriba y abajo y me va a quedar 1 sobre S por M, 1 sobre 0 diverge, ¿sí? Entonces, de no estar K, el sistema va a ser inestable, es decir, esa respuesta al impulso va a tener energía infinita. Después, el otro camino que hay que seguir una vez que uno ya tiene estudiado el sistema, o al menos si hay que lo estudiemos, ¿sí? Es encontrar una forma a la solución, ¿sí? De una condición particular del sistema. ¿Qué sería una condición particular? Condiciones iniciales particulares y una señal de entrada particular, ¿sí? Es decir, alguna Fin particular y valores para los desplazamientos y para la derivada del desplazamiento también concretos y finitos, ¿sí? Entonces ahí tenemos que aplicar la propiedad de la derivación, de la derivada,
¿sí? Y aparecen las condiciones iniciales. En el término de la derivada segunda aparece S por Z en 0 menos Z', y ya en el de la derivada primera aparece solamente Z de 0. Después acá de nuevo saco factor común Z de S, ¿sí? Y voy a tener por un lado la señal de entrada, por otro lado las particularidades de las condiciones iniciales, ¿sí? Fíjense, tengo Z' y Z de 0. Y por otro lado la dinámica del sistema que ya conocíamos, que es este polinomio que está acá abajo. Que es, además, nos va a permitir también a través de estudiar los ceros de este polinomio, dónde están los polos y cómo se puede llegar a comportar en función de los valores que adquieran esos polos, ¿sí? Esto lo puedo separar de nuevo en la función de transferencia multiplicada por esto otro que está acá, que como ustedes saben, como lo que tengo acá en frecuencia es un producto, ¿sí? Lo que voy a tener en el dominio temporal es una convolución entre la respuesta al impulso y esta entrada, que le puse un asterisco porque la entrada también incluye a las condiciones iniciales, ¿sí? Pero en definitiva es eso, este producto que me queda acá, en el dominio de la frecuencia, es una convolución en el dominio temporal, ¿sí? Entonces, ese era el ejemplo mecánico que habíamos visto, donde la particularidad era que había una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con condiciones iniciales para el desplazamiento y para la derivada del desplazamiento, ¿sí? Como es de segundo orden, necesito dos condiciones iniciales, ¿sí? Vamos a ver ahora otro tipo de problema que no involucra una ecuación diferencial de segundo orden, sino un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Y la aplicación es una aplicación térmica, ¿sí? Ahí ya no sé cuánto los puede ayudar la física, pero el sentido común los podría llegar a acompañar en este caminito de los próximos minutos. Fíjense este sistema conocido en el mundo de la física experimental o de la fisicoquímica experimental como calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Básicamente es un termo, ¿sí? Fíjense que acá se está señalando que tiene paredes adiabáticas. Paredes adiabáticas quiere decir que no intercambian calor con el medio, ¿sí? Y lo que tiene este termo es justamente un termómetro para medir temperatura, ¿sí? Fundamentalmente para ver la variación de la temperatura en el tiempo a medida que la dinámica de este sistema evoluciona, y un agitador para mantener la temperatura en todo el espacio de este termo, ¿sí? Que tiene agua, lo más uniforme posible. Entonces, ¿qué se hace? Uno tiene todo el agua contenida en este termo a una determinada temperatura constante, y lo que hace es meter un cuerpo del material que quiere estudiar, ¿sí? A otra temperatura diferente de la del agua, ¿sí? Y lo que mide es cómo varía esa temperatura. Como el sistema es adiabático, la temperatura final va a depender de la cantidad de calor que intercambien el agua y el cuerpo, ¿sí? Ya sea si el cuerpo está más caliente, va a depender de la cantidad de calor que el cuerpo le transmita al agua, o si el agua está más caliente que el cuerpo, de la cantidad de calor que el agua le transmite al cuerpo, hasta que todo el agua, el cuerpo y el termómetro estén todos a la misma temperatura. Para ello, para estudiar este tipo de problema, necesitamos plantear la ecuación de calor, ¿sí? La ecuación de calor dice que la temperatura en un cuerpo, en este caso el TB, ¿sí?
la temperatura, el B viene de body en inglés, ¿sí? La B va a ser la temperatura del cuerpo y el C va a ser del calorímetro. Entonces, la derivada de la temperatura del cuerpo respecto del tiempo depende, ¿sí? Depende de la capacidad de transferir calor que tenga el cuerpo respecto del agua, o el agua respecto del cuerpo, esta KT es igual para las dos ecuaciones, y de la diferencia de temperatura. Si el agua y el cuerpo están a la misma temperatura, ¿sí?, no va a haber ningún tipo de flujo de calor, por lo tanto el término derecho va a ser igual a cero y la derivada va a ser igual a cero. Eso quiere decir que llegamos al estado estacionario. Pero mientras tanto, la derivada de la temperatura del cuerpo respecto al tiempo va a ser positiva, es decir, va a crecer en tanto y en cuanto la temperatura del cuerpo sea mayor que la temperatura del calorímetro sea mayor que la temperatura del cuerpo. Por lo tanto, el agua del calorímetro le transfiere calor al cuerpo y la temperatura sube, ¿sí? ¿Por qué? Porque el agua está a mayor temperatura que el cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo está a mayor temperatura que el agua, este valor va a ser negativo, entonces la derivada de la temperatura del cuerpo respecto al tiempo va a ser negativa, se va a estar enfriando. Pero cuando esto sea negativo, en la ecuación del agua va a ser positiva. Entonces, en la medida que el cuerpo se enfríe, el agua se calienta, o viceversa. En la medida que el agua se enfríe, el cuerpo se calienta. ¿Cuánto se calienta? Y justamente depende de cuánto pueda esa cantidad de calor modificar la temperatura. ¿Y cómo se mide esa capacidad de la cantidad de calor para modificar la temperatura del cuerpo? Bueno, a través de dos cosas. Por un lado, la masa, ¿sí? Si yo tengo una cantidad de calor y tengo una determinada masa, ¿sí?, y esa cantidad de calor para esa masa puede subir la temperatura a 1 grado, si tengo el doble de masa, la misma cantidad de calor va a subirla medio grado, ¿sí? O sea, es la cantidad, la temperatura, a cantidad de calor fija, la variación de temperatura es proporcional a la masa del cuerpo que quiero calentar o que quiero enfriar, ¿sí? Dicho de otra forma, a masa fija, si yo quiero tener el doble de temperatura, necesito entregar el doble de calor, ¿está? O si quiero tener la mitad de temperatura, necesito extraer la mitad de calor. Y por último nos queda esta constante, ¿sí?, que es lo que se conoce como el calor específico. El calor específico es una constante que básicamente cambia las unidades de esta transferencia de energía. En definitiva es eso. Es una constante que sirve para cambiar las unidades y nos dice para determinados materiales cuánto calor necesita una determinada masa para subir o bajar su temperatura 1 grado, ¿sí? Es una propiedad característica de los materiales y del estado de agregación de los materiales. En este caso, el cuerpo está en estado sólido, ¿sí?, y el agua está en estado líquido. Entonces, cada uno tiene ese calor específico propio del material y del estado de agregación. Pero en definitiva, yo puedo agarrar en cada ecuación todo esto que está acá, masa por calor específico del cuerpo, lo puedo pasar acá, y esto puede ser una constante del cuerpo, ¿sí? KT sobre MB, CP, B es una constante, y lo mismo para KT sobre MC sobre CPC. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Derivada de la temperatura del cuerpo respecto al tiempo, igual a una constante por el delta de temperatura, ¿sí?, medido entre el cuerpo y entre el calorímetro y el cuerpo. Y la derivada de la temperatura del calorímetro va a ser otra constante por menos delta, ¿sí? Esto tiene un signo acá y es exactamente igual con el signo cambiado acá. ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones es relativamente sencillo una vez que uno hace esos traspasos. Y algo que es fundamental son las temperaturas iniciales. La temperatura inicial del cuerpo y la temperatura inicial del calorímetro. Tengo dos ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo tanto necesito
una condición para cada una, ¿sí? Entonces, siempre se da esto. La cantidad de ecuaciones por el orden de cada ecuación me va a generar la cantidad de condiciones iniciales que necesito. Si tengo una ecuación de segundo orden, necesito 2 condiciones. Tengo una de primer orden, necesito una. Tengo 2 de primer orden, necesito 2. Tengo 2 de segundo orden, voy a necesitar 4. ¿Sí? Y así. ¿Sí? La cantidad de ecuaciones y el orden de la derivada me piden, ¿sí?, una determinada cantidad de condiciones iniciales. Esto, como les decía el otro día, lo pueden pensar simplemente que para resolver una ecuación diferencial de primer orden tienen que integrar una vez y esa integral, que es indefinida, va a necesitar una constante de integración. Si tienen que resolver una de segundo orden, necesitan integrar 2 veces y van a aparecer 2 constantes de integración. Esas constantes de integración las calculan con las condiciones iniciales. Acá tienen dos ecuaciones de primer orden, por lo tanto hay que integrar cada una de esas ecuaciones una vez y van a necesitar una constante para cada una. El tema es que esas ecuaciones están acopladas porque la incógnita de la primera ecuación aparece en la segunda, temperatura del cuerpo aparece acá y temperatura del calorímetro aparece acá, ¿sí? Entonces pasa a ser un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Porque está acoplado. Pero eso no nos asusta porque tenemos en nuestra mochila a la transformada de Laplace, que nos va a simplificar de sobremanera las cosas que probablemente ustedes a esta altura ya hayan entrado en pánico. No lo hagan. Fíjense que si yo aplico la transformada de Laplace a la primera ecuación, directamente me aparece S por T de S menos la condición inicial, ¿sí? MB por CBP son constantes, como ya les dije, las puedo agrupar con esta KT, me parece que en la filmina que sigue ya están agrupadas. Y después tengo la transformada de la temperatura del calorímetro y la transformada de la temperatura del cuerpo. Transformo la segunda ecuación, me queda algo similar, S por T del calorímetro menos la condición inicial, y del otro lado, temperatura del cuerpo menos temperatura del calorímetro. Entonces ahora hay que hacer algunos manejos algebraicos para despejar las dos temperaturas. Para ello, ¿sí?, reescribo el sistema, como les decía, voy a proponer una constante del cuerpo igual a la masa por el calor específico sobre la constante de transmisión y otra constante para el calorímetro, ¿sí? Entonces, directamente paso este KT dividiendo al otro lado y me aparece esa constante. Entonces, la primera ecuación va a ser S por KB por TB menos KB por TB igual a TC menos TB, ¿sí? TB0, perdón. Y la ecuación de abajo tiene una forma extremadamente similar, solo que en lugar de ser la temperatura del cuerpo, es la temperatura del calorímetro, la constante del calorímetro y la condición inicial para el calorímetro. Entonces, acá puedo pensar en que esto es un sistema lineal de 2 por 2, ¿sí? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son TB y TC. Tengo un término independiente, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, tranquilamente esto lo puedo pasar para el otro lado, ¿sí? Y sacar factor común para tener las incógnitas aisladas en el lado derecho. Si hago ese reacomodamiento, ¿sí?, paso el término independiente para el otro lado, ¿sí? Acá, ¿qué hice? Saqué factor común TB, entonces me queda SKB con lo que tenía de este lado y menos 1 que pasa al otro lado y me queda como más 1, ¿sí? Ese es el factor que me queda multiplicando a TB en el primer renglón. Y TC pasa restando, entonces me queda con un factor menos 1, ¿sí? Después pasa lo mismo. Cuando paso TB para el otro lado, me queda multiplicando por menos 1 y TC me va a quedar multiplicando por SKC más 1. ¿Sí? Entonces ahí tengo 4 coeficientes y me puedo armar mi matriz de coeficientes.
la presentación. Ahí está. Mi matriz de coeficientes y mi vector de incógnitas. ¿Sí? Tengo un vector de incógnitas, una matriz de coeficientes y un vector de términos independientes. Es un sistema lineal de 2 por 2. ¿Sí? Acá quedó mal, esto lo voy a corregir después. El vector va del otro lado para poder multiplicar renglón por columna. ¿Sí? Este vector en realidad posmultiplica la matriz. ¿Sí? Entonces, si tengo un sistema de 2 por 2, ¿sí? Lo más fácil que hay, bueno, en realidad lo más fácil que hay lo elige cada uno. Pero un método bastante directo para resolver esto puede ser la regla de Cramer. ¿Alguno se acuerda de la regla de Cramer? ¿Alguna? Profe, ¿se refiere a la regla esa que calculamos el determinante y luego calculamos el determinante y lo dividíamos? ¿O no era esa? Exactamente, exactamente. Me quedo más tranquilo. ¿Alguien se acuerda de la regla de Cramer? Al menos le sonaba. La regla de Cramer nos permite resolver un sistema directamente poniendo en el denominador el determinante de la matriz de coeficientes y en el numerador ponemos el determinante de la matriz de coeficientes, pero reemplazamos por el término independiente la columna de la incógnita que queremos calcular. Entonces, para calcular TB vamos a reemplazar la primera columna por nuestro vector de términos independientes y para calcular TC la vamos a reemplazar en la segunda columna. Para calcular TC va a ir a la segunda columna. Y en el denominador va a estar el determinante de la matriz de coeficientes pura. ¿Sí? Entonces, aplicamos nuestra regla de Cramer, el determinante de la matriz de coeficientes, ¿sí? Es lo que va a ir en el denominador, es SK más 1 por SKC más 1, menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1, ¿sí? Por lo tanto va a quedar menos 1. ¿Sí? SKB más 1 por SKC más 1 menos 1. Puedo hacer distributiva acá, me queda S cuadrado por KB por KC más S por KB más KC. ¿Sí? El 1 se va con el 1. ¿Sí? Entonces me queda este polinomio, ¿sí? Que tiene un polo en 0, ¿sí? Y el otro polo en... habría que... El otro polo está en KB más KC sobre KB sobre KC. Y arriba, ¿sí? Para el caso de TB, reemplazo el término independiente por la primera columna. Entonces me va a quedar KB TB0 por SKC más 1 menos KC T0, ¿sí? Este queda acá abajo, por menos 1. ¿Sí? Queda menos por menos 1, me queda más. ¿Sí? Entonces, directamente me queda KC por T0 más SKC más 1 por KB por TB0. Y hago exactamente lo mismo para TC. ¿Sí? Reemplazo el término independiente en la segunda columna, entonces me va a quedar SKB más 1 por KC T0 menos, ¿sí? menos 1 por KB TB0. Como es menos 1 por esto, me queda este más que está acá. ¿Sí? Y después lo puedo reacomodar como reacomodé el otro. El denominador es exactamente el mismo en los dos casos. Entonces ahora ya tengo una expresión para TBDS y otra para TCDS, ¿sí? Incluyendo las condiciones iniciales. Lo que me queda para terminar de resolver el problema, ¿sí? Es encontrar la antitransformada de esto. ¿Sí? Siempre y cuando a mí me interese cuál es la dinámica temporal de esto. ¿Sí? Si no me interesa cuál es la dinámica temporal, puedo ir por el teorema del valor final, ¿sí? Puedo ir por el teorema del valor final y fijarme cuál es el valor final de TBDS, ¿sí? Haciendo el límite cuando S tiende a 0 de S por esto. ¿Sí?
Fíjense, reescribo TV de S, ahora multiplicado por S, entonces me va a quedar SKC T0 más S por SKC más 1 KB TB0, todo eso que está ahí. Entonces, en el límite, cuando S tiende a 0, ¿sí?, todo lo que está con S cuadrado lo voy a dividir, ¿sí? Entonces me va a quedar arriba KC por T0, esto que está acá, ¿sí? S cuadrado KC me va a quedar como simplemente un S, ¿sí?, KB más TB0 por esto. Y abajo en el denominador, ¿sí?, dividí un S, entonces me queda 2S KB KC. Y de nuevo acá, cuando S tienda a 0, esto va a tender a 0. Todo esto va a tender a 0. No, perdón, acá está el más 1. Esta partecita no. Entonces voy a tener KC por T0, que me aparece acá, KB por TB0, que me aparece acá, sobre KB por KC. Fíjense que si KB y KC fuesen iguales, es decir, que los dos cuerpos fueran del mismo material, directamente la temperatura final es el promedio de las dos temperaturas iniciales. Y eso es algo que ustedes también, el sentido común se los indica, ¿sí? Ustedes agarran la misma cantidad de agua a 20 grados y la misma cantidad de agua a 40 grados y las mezclan las dos, a T infinito, esa mezcla va a tener 30 grados, ¿sí? Es la media de las temperaturas. Si ponen más agua a 40 que a 20, va a tender a ser mayor a 20, ¿sí? Pero ahí, como varían la masa, ya van a estar variando las K, ¿sí? Si además de la masa varían los materiales, ya se empieza a ser más compleja, pero en definitiva es una media, ¿sí?, de las temperaturas iniciales ponderada por esas constantes que involucran la masa y los calores específicos, ¿sí? La constante de transmisión, ¿sí?, la pueden sacar como factor común tanto arriba como abajo y no interesa, ¿sí? Interesa en la dinámica, ¿sí?, porque puede ser de que lo haga más lento o más rápido, pero no interesa, ¿sí?, a tiempo infinito, ¿sí? A tiempo infinito no importa a qué velocidad se dé esa transferencia, es decir, no importa cuánto vale KT, que la temperatura va a ser la misma. Idealmente, esto tiene que dar lo mismo para TC. Si yo hago el teorema del valor final, para TC, tendría que dar lo mismo, ¿sí? Y efectivamente, si hago el teorema del valor final para TC, ¿sí?, acá dice aplicando el L'Hopital, pero dividiendo por ese alcanza, ¿sí? Es un exceso esto de aplicar el L'Hopital. Profe, Pero, sí, ¿de dónde sale ese 2? Lo único que no entiendo es dónde sale ese 2. ¿cuál 2? El 2 que está por S por K por B y el 2 del denominador que también está por S por K por B y por K por C. El 2 que ¿Este que multiplica, digamos. No, claro, esto? no, el del término de abajo. Ah, justamente de hacer L'Hopital, como te decía recién. Uno podría dividir Ah, todo ok, por claro, S sí, y listo. es verdad. Ahora que lo miro, digo, ¿por qué no divido todo por S y listo? ¿Sí? Pero bueno, también puede hacer L'Hopital y cuando haces L'Hopital, S2 baja y te aparece S2 por hacer la derivada. Okay, Podés sí. hacer L'Hopital porque tenés un 0 sobre 0. No estás inhabilitado de hacer L'Hopital. Están dadas las condiciones para hacer L'Hopital. Pero se puede dividir todo por S arriba y abajo y ya está. Entonces no te aparece el 2, pero el resultado va a ser exactamente el mismo. Porque está multiplicado por S de todas formas. Entonces esto siempre se anula este término. Sí, sí, No sí. tenga el 2, ese término desaparece. Pero sí, ese 2 aparece a hacer la derivada. Como te digo, es un camino, ¿sí? Directamente se puede dividir todo por S y ya está. Entonces, efectivamente, y gracias a los dioses de las matemáticas, a tiempo infinito la temperatura del calorímetro da lo mismo, ¿sí? Entonces, efectivamente, a tiempo infinito el sistema está en equilibrio, ¿sí?
Entonces, se trata de un sistema que desde la física es absolutamente estable, ¿sí? Eso lo podrían verificar ustedes después, ¿sí? Encontrando dónde están los polos, ¿sí? de las dos funciones, de TB y de TS, y verificando que efectivamente incluyan al eje imaginario y demostrar que se trata efectivamente de dos sistemas estables, ¿sí? Pero en definitiva, esta transformada de Laplace nos sirvió para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Fíjense que en 3 filminas resolvimos un sistema de ecuaciones diferenciales, algo que en algunos otros cursos, ¿sí? de análisis probablemente se ha llevado varias hojas, ¿sí? Integrando. Lo único que hicimos fue transformar las ecuaciones, resolvimos el sistema lineal para las espectras y transforman cada una de estas funciones. Lo que va a hacer el sistema es transformar esto y analizar Profe, la estabilidad del sistema, ¿sí? En función de los ceros y polos que ustedes puedan llegar a detectar. Digo ceros y polos porque acá aparece un polo y probablemente ese polo en ceros simplifique un cero del sistema en el que intrínsecamente de hecho lo es. Por profe, eso es algo que queda analizarlo. Sí, ¿puedes repetir lo último? Pues se estaba trabando. escucho. Que se le estaba trabando mucho la última parte y no se entendía. Sí, ¿Se puede repetir? sí, de hecho te escucho entrecortado a vos, así que claramente mi ancho de banda está bajando mucho. ¿Me escuchan más o menos bien? Sí, ahí se escucha más o menos bien. Sí. Bien. Entonces, lo que les decía, mediante esta transformada de Laplace, pudieron encontrar dos soluciones a un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y pudimos, a través del teorema del valor final, estimar cuál era la temperatura de equilibrio del sistema. Y para las dos ecuaciones demostramos que da lo mismo. Entonces, efectivamente, se verifica que es una solución válida a lo que estamos planteando. Entonces, lo que quedaría para terminar de resolver este ejemplo es encontrar la antitransformada de cada una de las dos funciones, de TC y de TB, ¿sí? Y además hacer algún tipo de análisis respecto de cómo son esos sistemas, si realmente son intrínsecamente estables, como la física indica, ¿sí? La física indica que los dos sistemas tienden a tener la misma temperatura a T infinito y que esa temperatura es finita. Entonces, a través de calcular los polos y los ceros de esta función, ¿sí? Uno debería también arribar a esa misma conclusión, ¿sí? ¿Se escuchó bien ahora o sigo con problemas de conexión? Se escuchó bien. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo del calorímetro o sobre alguna cuestión de estos sistemas de 2×2 de ecuaciones? Profe, una pregunta. Si yo quise sacar la antitransformada de TC, ¿cómo haría? O sea, ¿lo haría Sí, por definición o aplicando propiedades o mejor sería la mejor manera? primero sí, acá lo más trivial es primero tratar de sacar ese S que está en el denominador, seguramente se simplifique con algún S del numerador, y hacer fracciones simples. Tiene toda la pinta de un ejemplo de libro de fracciones simples. Ok. Porque además,
esto también es sentido común, no está escrito en ningún lado, pero uno, o qué sé yo, al menos la experiencia indica que si uno tiene una temperatura inicial para el cuerpo y una temperatura inicial para el agua, y las dos van a tender a ser la misma a tiempo infinito, ¿sí? Las dos se van a comportar como exponenciales simples, ¿sí? La de la temperatura que baja es una temperatura que va a tender a la temperatura de equilibrio, y la que sube es también un exponencial que va a tender a la temperatura de equilibrio, sería algo así. Pero eso lo indica el sentido físico de la vida, digamos. Si esta es la temperatura de equilibrio, ¿sí? El que tenga mayor temperatura va a tender a hacer esto, y el que tenga menor temperatura va a tender a hacer esto. Ah, qué fea me salieron las curvas. No me sale. Claramente hoy el mouse no está conmigo. Pero en definitiva, esas dos curvas son exponenciales simples, entonces haciendo fracciones parciales vas a obtener un solo polo para cada una de las dos, y vas a poder calcular muy fácil la antitransformada. No creo que haya ninguna complicación con esa función. Entonces, como les decía, lo que quedaría es ver cómo se comportan las dos funciones y demostrar que son estables, y encontrar efectivamente la solución temporal de TB y TC, que originalmente eran las incógnitas de nuestro problema, ¿no? Era lo que queríamos encontrar en definitiva, cuando escribimos las ecuaciones diferenciales. TB de T y TC de T. ¿Dónde estaban esas ecuaciones? Quedaron bastante lejos. ¿Sí? En definitiva, las incógnitas eran TB y TC Eran las dos incógnitas a nuestro sistema de ecuaciones. Bien, vamos a repasar otro ejemplo mucho más común, mucho más conocido, mucho más abundante en el libro y en toda la literatura, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo porque seguro se lo van a cruzar, y quería que al menos pudiésemos plantear juntos las ecuaciones y de dónde salen las ecuaciones, y después elucubrar algunas conclusiones de cómo funciona esto. El ejemplo es un ejemplo de un filtro eléctrico o electrónico, como ustedes quieran, pasivo, ¿sí? Que en este caso tiene una configuración de primer orden, ¿sí? Y es un pasabajos. ¿Por qué quiere decir que sea un pasabajos? Que las frecuencias que estén por encima de una determinada frecuencia de corte se van a atenuar, o idealmente se van a hacer cero. Y las frecuencias que estén por debajo de esa frecuencia de corte, ¿sí? Van a pasar más o menos intactas o muy poco atenuadas, ¿sí? Al otro lado, ¿sí? Entonces uno tiene una región de entrada, donde tiene una diferencia potencial, un voltaje de entrada, Vin, y una diferencia potencial de salida, Pout. Entonces, así como en el sistema mecánico hicimos un balance de fuerzas, en el sistema
del calorímetro hicimos un balance de flujos de calor. Acá lo que tenemos que hacer es un balance de corrientes, ¿sí? Tenemos que aplicar las leyes de Ohm y de Kirchhoff, que ustedes deberían ir a buscar en algún lugar recóndito de su cerebro cuando cursaron Física 2. Pero básicamente lo que tengo que plantear es que en un nodo, que puede ser tranquilamente la suma de las corrientes, ¿sí?, es nula. ¿Sí? Eso es lo que dice una de las leyes de Kirchhoff, que toda la corriente que entra es igual a toda la corriente que sale. Entonces, para ello, ¿sí?, vamos a tomar las dos corrientes que llegan a este nodo, ¿sí? A una la llamé IR, que es la corriente que viene del lado de la resistencia, ¿sí?, y a otra la llamé IC, que es la corriente que va del lado del capacitor, ¿sí? Este B de salida está abierto, ¿sí?, tiene impedancia infinita, es decir, la corriente que circula por esta rama es nula, ¿sí? Por lo tanto, esta corriente IR es igual, en este caso, bueno, puse que la suma es igual a 0, entonces la estoy considerando con este signo a la corriente del capacitor. Perdón, profe, ¿y por qué no Sí. saldría por la parte del Vout? Porque idealmente a la salida de ese circuito vos tenés una impedancia infinita, ¿sí? Lo que estás haciendo ahí es conectar un voltímetro o un osciloscopio. Un voltímetro o un osciloscopio tienen impedancia idealmente infinita, entonces no circula corriente, ¿sí? A los fines del análisis uno lo puede considerar como un circuito abierto, ¿sí? O al menos esa corriente que circula es en comparación muchísimo más chica que la corriente que circula por la resistencia o por el capacitor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, más o menos sí. Si vos tenés después ahí un circuito que efectivamente consume corriente, el análisis ya es más complejo, ¿sí? Generalmente uno para estas cosas usa adaptadores de impedancia, pero eso ya es electrónica más compleja y más anacrónica. Estas cosas ya casi no se usan. Se usan en partes muy puntuales, en las partes analógicas de los circuitos, ¿sí? Generalmente uno usa un filtro pasabajos inmediatamente antes de una etapa de muestreo para evitar efectos de aliasing, que es un efecto que vamos a ver sobre el final del semestre, ¿sí? Pero es uno de los pocos lugares donde todavía se ven estos tipos de filtros, ¿sí? Al menos los filtros que se ven son de este tipo, son de tipo RC, que son los componentes que son de más fácil integración. Existe otro componente que son las bobinas, ¿sí?, para hacer filtros de otro tipo, como los filtros LC, ¿sí?, o los filtros RL, lo que fuera, o los RLC, pero ya las bobinas son de muy difícil integración, entonces ya se dejaron de usar, ¿sí? Básicamente lo poco que se sigue usando de estos filtros analógicos son filtros RC y fundamentalmente filtros pasabajos, ¿sí? Después ya se muestrea todo y se hace todo en digital, ¿sí? También existen filtros digitales, pasabajos, pasaltos, pasabanda, pero de última esos son contenidos de la parte de señales discretas, ¿sí? Lo vamos a retomar en ese momento. Pero en definitiva, esto que tienen acá es quizá una de las pocas cosas que todavía se ven en las etapas de premuestreo de algunas cosas, por ejemplo, de sonido, ¿no?, que son los ejemplos que todavía tienen transductores analógicos, ¿sí?
Cuando hablamos de imagen, por ejemplo, uno directamente ya tiene sensores de tipo CMOS, entonces no hay una etapa analógica. Directamente los sensores captan cantidad de luz y ya uno levanta este mapa de sensores como una imagen digital y se acabó. En cambio, bueno, en sonido todavía uno tiene transductores analógicos y estos filtros todavía sirven. ¿En qué estaba? Bueno, entonces, esta suma de corrientes da cero por la ley de Kirchhoff, ¿sí? La corriente que pasa por la resistencia responde a la ley de Ohm, ¿sí? Como acá no hay corriente, el voltaje en el nodo es idénticamente igual al voltaje que hay en el nodo de salida. Entonces, la diferencia de potencial a través de la resistencia va a ser Vout menos Vin, ¿sí? La ley de Ohm dice que esa corriente va a ser el voltaje dividido la resistencia. Y después, el capacitor, ¿sí?, funciona de alguna manera o de manera análoga a lo que veíamos en el amortiguador, ¿sí? Se opone a la velocidad, ¿sí? Se opone a la velocidad temporal del potencial o a la variación temporal del potencial, ¿sí? Entonces, la corriente que circule por el capacitor va a ser proporcional a la derivada primera del voltaje respecto del tiempo. Entonces, si multiplico todo por R, ¿sí?, voy a tener RC por B' más B de salida, ¿sí?, igual a la B de entrada. Entonces ahí ya tengo una ecuación diferencial de primer orden, donde tengo del lado derecho B incógnita, que es el voltaje de salida, del lado izquierdo, perdón, y del lado derecho el voltaje de entrada. Lo que me queda hacer ahora es aplicar la transformada de Laplace, ¿sí? Directamente voy a tener R por C por S por BO de S más BO de S, ¿sí?, que es la transformada de esto que está acá. Eso va a ser BI de S, y a partir de ahí puedo pasar dividiendo BI de S, ¿sí?, y sacar factor común B0 de S para que me quede un polinomio de S que va a ser RCS más 1 por B0, y paso el BI dividiendo y lo que obtengo es mi función de transferencia H de S. Entonces, esa función de transferencia, ¿sí?, es 1 sobre RC más S más 1. Acá lo que se hace habitualmente es multiplicar todo por un numerito que es 1 sobre RC. Pero qué mal que me escribe esto. O qué lento me responde. No sé. 1 sobre RC, ¿sí?, tiene unidades de frecuencia, o dicho de otra manera, RC tiene unidades de constante de tiempo, ¿sí? Entonces, 1 sobre RC tiene unidades de frecuencia. Si multiplico todo por 1 sobre RC, me va a aparecer multiplicando arriba 1 sobre RC, la S va a quedar multiplicada por 1 y este 1 también va a quedar multiplicado por 1 sobre RC. 1 sobre RC es en definitiva lo que se conoce como frecuencia de corte. ¿Sí? Es esto que acá aparece como omega C. Entonces, fíjense que cuando la frecuencia, es decir, el valor de S, ¿sí?, tienda a hacerse muy grande, S va a ser más grande que el omega de corte, entonces voy a tener W de corte sobre algo muy grande, y eso tiende a 0. ¿Sí? Es decir, cuando el valor de la frecuencia, es decir, cuando el valor de S tiende a crecer, la función de transferencia tiende a hacerse 0. ¿Sí? Cuando S tiende a 0, ¿sí?, lo que obtengo como función de transferencia es un 1, es decir, que todo lo que entra sale. ¿Está?
Entonces, de alguna manera estamos intuitivamente verificando que nuestra función de transferencia funciona como un filtro pasabajo, ¿sí? Para frecuencias nulas vale 1 y para frecuencias muy altas vale 0. ¿Dónde está el corte? Bueno, justamente cuando S vale omega C, ¿sí? Voy a tener omega C dividido 2, ¿sí? Como en realidad omega C se simplifica y me va a dar un medio, ¿sí? Como valor de atenuación para un valor de frecuencia igual a la frecuencia de corte, ¿sí? Lo cual es entendible, o sea, si para valores muy bajos la transferencia vale 1 y para valores muy altos vale 0, en el valor de la frecuencia de corte lo que va a valer es un medio, ¿sí? Acá voy a tratar de nuevo de mostrarles esta página web, pero voy a tratar de ser ordenado. Voy a dejar de compartir acá. Voy a ir de nuevo a compartir. Ahí se ve mi explorador de internet, mi Sí. navegador. Eso de explorador es algo que me metió Microsoft en la cabeza, por suerte no existe más. Fui a la página donde les decía y ahí tienen muchos ejemplos de filtros. Están, por ejemplo, filtros de primer orden de tipo RC, ¿sí? Pasa bajo y pasa alto. Fíjense que para pasar de un pasa alto a un pasa bajo lo que hago es invertir el capacitor y la resistencia. Tengo filtros LR, que les decía, que son muy difíciles de integrar, entonces ya casi no se ven. Y después ya tengo filtros de segundo orden que son de tipo LRC, ¿sí? RLC, ¿sí? Pueden tener algunos componentes en serie, en paralelo, etcétera, etcétera. Y después ya hay componentes un poquitito más complejos que involucran amplificadores operacionales, que ya son contenidos que nos exceden por completo. Entonces, si vamos a chusmear qué dice respecto de estos filtros RC pasa abajo de primer orden, aparece una propaganda que antes no aparecía. Y acá fíjense que tienen la función de transferencia como la escribimos recién. 1 sobre RC sobre S más 1 sobre RC, ¿sí? Donde RC es la frecuencia de corte. Y ustedes acá podrían eventualmente darle a esta paginita valores de prueba . Le puedo poner un K a la resistencia. Y un micro al capacitor. Y le puedo pedir que calcule, acá me quedó seleccionado la respuesta al escalón, no al impulso. Podría cambiarla. Entonces, fíjense, claramente el producto RC de 1000 por 10 a la menos 6, ¿sí? Me da
10 a la menos 3, 1 sobre 10 a la menos 3 es 1000. Entonces, la frecuencia de corte es 1000. Pero ¿por qué acá dice 159,154? ¿Sí? Porque esta frecuencia de corte es una frecuencia dada en Hertz. ¿Sí? Las frecuencias dadas en Hertz son distintas de las frecuencias angulares que nosotros utilizamos para los valores de omega. ¿Sí? Entonces, para pasar de esa frecuencia angular en omega a una frecuencia en Hertz, lo que tenemos que utilizar es el 2pi. ¿Sí? Si ustedes hacen 1000 sobre 2pi, les va a dar efectivamente 159,154, etcétera, etcétera. Y acá van a ver que les pone el polo en unidades de Hertz, pero claramente el polo está en menos 1000 si ustedes usan el valor de omega, ¿sí? Pero si utilizan el valor en Hertz es menos 159. Y después acá tienen lo que se conoce como un diagrama de Bode, que no es otra cosa que la función h de S, ¿sí? Para los diferentes valores de S. Acá la magnitud está en decibeles, entonces no es lineal, pero nuestra frecuencia de corte, que está en 1000, que es 1 por e a la 3, ¿sí? En realidad esto está en Hertz, así que nuestra frecuencia de corte está en 159. Esto es 100, esto es 200, es más o menos por acá, ¿sí? Como esto no es lineal, sino que es logarítmico, ¿sí? Se ve que acá la atenuación debería ser más o menos un medio, ¿sí? Sería de 5 decibeles. Fíjense que para frecuencias más chicas, la respuesta es plana, ¿sí? Vale 1, es decir, para las frecuencias más chicas, directamente las pasa sin alterarlas, y a medida que la frecuencia crece, la empieza a atenuar, 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 ¿sí? Entonces, si yo me voy de la frecuencia de corte, que estaba más o menos por acá en 150, 10 veces más, ¿sí? Ya la atenuación es de 20 decibeles, ¿sí? Es decir, que es de 2 a la 10 veces más chica. Acá tiene un diagrama de fase y acá se ve cómo para los filtros estos de primer orden la fase varía bastante, ¿sí? Por lo tanto hay que prestar atención no solo a la magnitud, sino también a la fase, ¿sí? Distorsionan bastante en fase. Fíjense, para la frecuencia de corte, ¿sí? La fase ya se altera casi 40 grados, más o menos. Y por último, si esto me deja mostrarles, ¿sí? Está la respuesta al impulso. La respuesta al impulso es una exponencial típica, ¿sí? De decaimiento rápido, porque lo que tienen es un solo polo en el semiplano negativo, ¿sí? Entonces no hay demasiado para ver. Todo este análisis se puede hacer también con otras herramientas. Ahí en la presentación hay un script donde está implementada esa función de transferencia y les permite graficar a ustedes ya sea la función en magnitud, en fase o directamente en la parte compleja de S. A ver si volvemos a... ¿Se ve la presentación ahí? ¿Están viendo de nuevo el filtro? Sí, sí, sí. Bien. Si en algún momento esto baja. Bien, se colgó. Estamos en hora, así que ese código, que si bien queda pegado acá en la presentación, va también a la sección códigos del campus. Y les dejo de todas formas pegadito acá en la presentación eso que les decía de un ejercicio de parcial con los 3 incisos
bastante planteados, no diría resueltos, porque para que sea una respuesta completa habría que redactarlo bien y presentarlo bien como un análisis válido y como un resultado, ¿sí? Pero están sacadas las cuentas de lo que hay que hacer para poder responder a las consignas que se plantean ahí. Esto no responde más, para variar. Teams me hace bullying. Pero van a quedar colgadas ahí en la presentación en el campus. ¿Sí? Esos 3 incisos de ese problema de parcial, que es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Bueno, no intento más. ¿Alguna pregunta que no implique ir por la presentación, que no me responde? Ah, profe, yo preguntaba si podía volver a la... No. Por mí ninguna. No, a ver, voy a probar de vuelta. A ver. ¿Ahí se ve el código? Sí. Sí. Y a ver si ahora me deja ir cambiando. No, no me deja. Ahí está. Ese era el problema que les decía, es una ecuación diferencial de segundo orden y se plantean estos 3 incisos, ¿sí? Primero les preguntamos si el LTI causal representado por la ecuación diferencial es estable. Entonces, lo que hacen es armar la función de transferencia y factorizarla para saber dónde están los polos. Entonces, hay un polo en 3 positivo y otro polo en menos 7 tercios. ¿Sí? O menos 3 séptimos, menos 7 tercios. ¿Sí? Entonces, como hay un polo a la derecha del eje imaginario y el sistema es causal, ¿sí? La región de convergencia va a estar a la derecha, entonces no incluye al eje imaginario, ¿sí? Por lo tanto, no se puede decir que el sistema sea estable. Después nos pide que determinemos la solución para una entrada particular, entonces lo que hacen es transformar esa entrada, meterlo acá, operar algebraicamente, ¿sí? Y antitransformar, ¿sí? Y nos dice que determinemos qué le pasa a la solución si t tiende a infinito. Esto lo pueden hacer en el dominio transformado aplicando el teorema del valor final o directamente haciendo el límite cuando t tiende a infinito de la solución que obtengan para y de t. Y el último, después mírenlo con cuidado y hagan las cuentas ustedes. Estoy explicándoles la estrategia nada más. Y el último dice, obtengo una solución causal y su región de convergencia si la entrada es esta f de t, ¿sí? Delta prima de t menos 4 menos 3 delta de t cuadrado. Entonces, transforman esa entrada y de nuevo calculan una solución, ¿sí? Ahora es mucho más fácil de antitransformar porque se les cancela un 0 con un polo y al cancelarse ese polo, el sistema tiene otro comportamiento, ¿sí? Entonces deberían ver ustedes a partir de este polo en menos 7 tercios, ¿sí? Fíjense que ahora incluye el eje y hace que la solución sea estable, pero no es que el sistema cambió su naturaleza, sino que le estamos dando una entrada que le queda cómoda al sistema, le queda cómoda en términos de que hace que un 0 se cancele con un polo y ese polo que generaba la inestabilidad ya no está más, ¿sí? Entonces, si bien no verifica lo que obteníamos en A de que el sistema es inestable, hay que explicarlo de esa manera, que le estamos dando al sistema una entrada, ¿sí? Que genera una salida estable, ¿sí? Fíjense que de todas formas la energía de la entrada es bastante limitada porque son deltas, ¿sí? Si ustedes al sistema le dieran un escalón y ese sistema es inestable, la salida debería ser inestable, ¿sí? Ahora sí, al menos les pude mostrar rápidamente esto. Después lo seguimos conversando en la clase de mañana o en la del lunes que viene si quedó alguna duda respecto de esto. ¿Alguna pregunta rápida para no irnos de tiempo?
pregunta rápida que implique respuesta rápida.